Hola, bienvenidos a Radar. Mi nombre es Adriana Vargas y les voy a hablar un poquito sobre los géneros literarios de cuento y de novela. ¿Okay? Ahora, es muy importante en el cuento y la novela que tienen ciertas características iguales y otras completamente opuestas. ¿Cuáles son las iguales? Bueno, las iguales es que ambas tienen narrador, o sea, quiere decir que el que escribe el cuento y la novela siempre se va a denominar un narrador, o sea, alguien que nos narra y que nos relata qué es lo que le sucede a los personajes. La otra característica igual es que se escriben en prosa, quiere decir que ustedes van de un margen a otro de su hoja, siempre como ustedes escriben, como escriben sus cartas, como escriben sus redacciones. Eso sería la prosa. El resto es lo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para un cuento, lo que yo les recomiendo es que piensen en los que les contaban de chiquitos, que son los más fáciles, ¿ok? Qué sé yo, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, ese tipo de cuentos. ¿Por qué? Si yo vengo y les pregunto a ustedes cuántos personajes tiene Caperucita Roja, ustedes me van a decir que con mucho tiene 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuento siempre tiene muy pocos personajes, ¿ok? Todo lo opuesto a la novela. La novela, por ejemplo, digamos Harry Potter, que es una de las más conocidas, ¿ok? Harry Potter tiene muchísimos personajes, ¿ok? Si yo les preguntara a ustedes cuántos personajes tienen, les tengo que dar un buen rato para que los escriban todos, ¿cierto? Entonces, son opuestos, uno con pocos personajes, el otro con muchos. La otra característica es que el cuento no se mueve de su lugar. Por ejemplo, Caperucita Roja nunca salió del bosque, ¿cierto? Pero si ustedes ven Harry Potter se va de un lado a otro, que el centro de Londres, que la escuela, que el bosque prohibido y así sucesivamente. La otra característica es que el cuento solo trata de una cosa, ¿ok? Solo trata de que el lobo se quiere comer a Caperucita, por ejemplo. Solo tiene un tema. En cambio, en Harry Potter, todo tiene su propia historia. Todos los personajes tienen sus características, sus propios acontecimientos. Ahora, por supuesto, si ustedes comparan un cuento con una novela, la diferencia de páginas es muchísima, ¿cierto? Entonces, el cuento es muchísimo más corto que lo que es una novela, que sería muy extensa. Ahora, yo les traigo aquí un ejercicio. Resulta que es de novela y es de Mamita Yunay. ¿Qué es lo que sucede? Les van a preguntar una característica general de todas las novelas. En este ejercicio dicen las respuestas. Presenta digresiones. Las digresiones son parte del ensayo que veremos más adelante, ¿ok? Todavía no las vamos a explicar. ¿Tiene carácter expositivo? Pues otra vez del ensayo que tenemos que ver a continuación. Mediante la prosa narra los hechos. Ok, aquí sí, les dije que la novela y el cuento se escribían en prosa, ¿cierto? De un lado a otro de la hoja, y además que se narra los hechos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos un narrador que nos está contando qué es lo que sucede a los personajes. Esta sería la respuesta correcta, y predomina el recurso de acotaciones. Sería una característica del teatro, que es otro género literario que posiblemente estaremos comentando más adelante. Estamos listos entonces. Les voy a recomendar, eso sí, que estén pendientes del radar. ¿Por qué? Porque voy a hacer resúmenes de personajes, de elementos de la narrativa sobre algunos cuentos y novelas que les van a salir tanto en los próximos exámenes como en bachillerato. Entonces nos estaremos viendo a futuro. Gracias.